Resurgieron rumores de una posible llegada de Dybala a Boca, que dicen desde Italia sobre su futuro. Su esposa, Oriana Sabatini, se refirió a la posibilidad de que el jugador vuelva al fútbol argentino. Esto es lo que se sabe. Oriana Sabatini, esposa de Paulo Dybala, volvió a hablar de la posibilidad de que Joya juegue en Boca, donde compartiría plantel con Leandro Paredes. No depende de mí, chicos. Lo tienen que llamar y él tiene que querer, fue la respuesta de Oriana ante la pregunta que recibió respecto al futuro de Dybala y la posibilidad de jugar en el Xeneize y así cumplir una promesa que le hizo a su padre. Ante ello, Bola VIP replicó los dichos de la Gazzetta dello Sports, medio de Italia, que publicó un artículo en el que explicó cómo está la situación contractual del argentino, sumado también a las intenciones que tienen tanto el club como el jugador para el futuro cercano. Dybala se va de la Roma. Dybala no tiene intenciones de irse de la Roma, a pesar de que el tema de la renovación de su contrato, que vence a mediados de 2026, todavía se encuentra estancada, ya que las partes no se sentaron a negociar para llegar a un acuerdo. La Roma hablará de esto con el jugador tras el cierre del mercado de fichajes, y quizás incluso después. Tanto Gasperini como Massara quieren evaluar la adaptación de Dybala al ritmo de la nueva Roma, especialmente en cuanto a su estado físico, explicaron respecto a la postura del club. Nos vemos pronto. Luego de la fiesta que se vivió en la Bombonera por el recibimiento de los hinchas de Boca para Leandro Paredes, las reacciones a uno de los retornos más importantes al fútbol argentino no se hicieron esperar. Entre tantos posteos en redes sociales, el que no pasó desapercibido fue el de Paulo Dybala, quien le envió un emotivo mensaje a amigo y despertó la ilusión de los simpatizantes del Xeneize por su posible llegada en el futuro. Panelistas de ESPN dijeron esto de la llegada de Dybala a Boca Juniors. Vuelven a entrenarse, ustedes decían equipo que golea, sí, 3 goles para mí es goleada, 3-0 es goleada. Bien, Monroy. Sí, yo estoy goleada, ¿no? Después podemos discutir la diferencia de 3. Ese es otro tema. Sí, claro. La diferencia de 3 es otro tema, pero 3-0 es, para mí es goleada. Bien, yo creo que está en condiciones de, por primera vez en el ciclo ruso, repetir el equipo, porque si vamos jugador por jugador, quizás nos podría llegar a llamar la atención. ¿Y por qué va a salir? Y en pos de ello me parece que puede llegar a continuar con esta levantada, con estas cuestiones positivas que ha mostrado, sobre todo en la primera parte, allí en Mendoza frente a Independiente Rivadavia. A estar atentos, sin encender ninguna alarma, con una lupa especial sobre Leandro Paredes, porque terminó el primer tiempo cargado en el muslo derecho, en la parte del isquio, jugó con total normalidad el segundo tiempo, pero terminó obviamente más cargado todavía, porque completó los 90 minutos. Hoy lo quieren esperar a Paredes a ver cómo está, y de acuerdo a cómo está irán delineando su semana. Esa patada criminal que recibió Williams Alarcón en el tobillo por ahora es solo dolor. Quieren ver cómo está la tarde para ver qué pasos van a seguir, pero en principio no sería nada grave. Serían las dos lupas en cuanto a ver cómo comienzan la semana, pensando en el partido con Banfield, para ver si puede o no repetir el equipo. Y después de Banfield se vendrá Aldo Civi en Mar del Plata. Y yo quiero abrir un capítulo porque no descarto que Boca tenga su público también en la Feliz. Mira, buena información. Respecto de Leandro Paredes, y decía Diego, no hay que encender alarmas. Ayer, en las imágenes que estábamos compartiendo de la victoria de Boca, la primera de campeonato, yo le decía a Pablo, hay una imagen en el final del partido, sí, en la que Paredes, no sé si exhausto o con alguna molestia, se queda muy parado, como un síntoma, claro, sí, de dolor o de estar, cansancio, claro, fusilado. Ahora que lo Mira, dice terminó Diego, el primer tiempo, Fede. Sí. Termina el primer tiempo y cuando los jugadores pasan al vestuario, pasan por al lado donde estamos nosotros, Paredes se iba como masajeando la parte delantera del muslo. Y realmente eso llamó la atención, porque se tocaba cuando terminó la primera parte. Después salió a jugar el segundo. Esas son entonces las imágenes que describen. Que apoyan el dato que contaba Diego. Que apoyan exactamente, que no le quitó a él jugar bárbaro y ser clave, ¿no? En lo que fue la goleada de Boca. No es noticia, pero convocado a la selección argentina por primera vez como jugador de Boca. Totalmente. Sí, es noticia que Boca vuelva a tener un jugador en la selección. Sí. Y un ex, porque Alan Varela por primera vez es llamado, y es verdad, el mérito lo hizo en Europa, pero su primer reconocimiento fue estando en Boca. Será relacionado a... Y, por supuesto, sí, porque él se consolida aquí en el fútbol argentino. Después vamos a ahondar en la selección, porque hay nombres interesantes entre presencias y ausencias. Me quedé pensando en lo de goleada, cierro con esto porque ya nos estamos... No, es tema, al productor le digo... Yo quiero decir esto. Piso para esto. Yo tengo cómo dirimir el conflicto. Tengo la clave.
me parece. Es O fácil. intento encontrarla. Yo te voy a decir mi opinión. Sí. Según la liga, el promedio de gol. Si el promedio de gol en la Argentina es de 1.8, 2 goles por partido, Sí. por encima de eso es goleada. Si el promedio de gol, si lo vas a la Premier, seguramente bastante más alto, el 3-0 quizás no sea goleada. O sea, tomaría como referencia el promedio, de gol de la liga. de la liga. Que puede variar Estamos- campeonato a campeonato. Me gusta, y acá te En voy, México, te voy a en sumar a México vos. arriba de 6. Diego, te voy a sumar a vos, no tanto a Juan Patricio porque pertenece más a la camada de Luciana, los jóvenes amantes de los números, las Me encanta que me digas estadísticas, que me trates de joven Por y que me supuesto. emparentes con un chico que le debo llevar 10 años. que nos Me encanta. separa un poco de que creo, Diego, iba a incluir a Fede, pero sé que en esta no está, es más fácil. 3-0 o diferencia de 3 es goleada. 4-1 es goleada, 5-2 es goleada. De ahí en adelante todo es goleada porque se hace esa cantidad de goles. estoy Pero ahí, 3-0 es goleada. Juan Patricio, ¿usted qué dijo? 3-0 es goleada. 3-0 sí. Bienvenido, Juan Patricio, bienvenido a este team. Claramente, 3-0 es claramente, No es goleada, dice nuestro claramente una productor. goleada. No, Sí, para yo mí estoy de tampoco. acuerdo con vos, pero estoy 3-0 pensando para mí no. algún criterio para 3-0. utilizar. Lo que pasa es que 3-0. Yo no lo. No. 4-1 puede que sí. Con lo difícil que Pero sacar 3 goles de es muy diferencia. difícil ponerme de acuerdo conmigo mismo. En este concepto, así que. Empezando por ahí, no me voy a meter en la discusión. Porque vos vas a priorizar que no tengan goles, ¿no? No, porque 3-0 me parece poco para goleada. 4-1 sí, 4 goles sí. 4 goles me parece bien. No, pero te diría casi que 4-2 me parece también una goleada. No, Pero bueno. porque es 2 de la diferencia. 3. Claro, 3 no de mide la diferencia si no los goles convertidos. Exacto. Claro. ¿Lo puedes dirimir ese conflicto interno? lo pienso A lo para la largo semana del que viene. Sí, señor. ¿En qué otro momento, productor, nos volvemos a encontrar en esta mesa para hablar de esto que es muy importante? Es trascendente. El título Yo es... pensé que Federico iba a decir que cualquier triunfo es goleada, pero Sabés que ahí hubiese estado reconciliado consigo mismo, Dieguito, estuviste muy bien. El título, Diego, es 3-0 de goleada. Gracias. Sí. Por mayoría, al menos en esta mesa, salvo Fede que tiene unos inconvenientes. Vamos a River, señor. Sí, parece. Vamos a River, Después- querido Juan Patricio. Después de la goleada 4-2, de acuerdo al parámetro bueno de frente a Godoy Cruz en el Monumental, River ayer a la tarde se entrenó aquí en Ezeiza, hoy a las 10 será el segundo entrenamiento en esta semana copera, en esta semana de Copa Libertadores que tiene el equipo de Gallardo. Dentro de la mala, la buena noticia es que ni Juanfer Quintero ni Fabricio Bustos se tuvieron que hacer estudios médicos en la jornada de ayer. Es más, Quintero ni siquiera estuvo en el parte médico oficial del club. Aparecieron Germán Pesela, que fue operado de buena manera, con éxito, de la rodilla, tras esa lesión ligamentaria que sufrió frente a Independiente, y Fabricio Bustos con un esguince en el tobillo izquierdo que le va a demandar aproximadamente 3 semanas de recuperación con kinesiología y trabajos aquí de fortalecimiento y de recuperación en el campo. Por suerte, por esa situación que había habido en el terreno de juego, que parecía ser mucho más grave, no es tan grave como ese grito y ese pedido de cambio que había hecho el lateral derecho cuando terminó con esa dolencia en el primer tiempo. Lo de Juanfer, seguimiento día a día, va a estar disponible para el partido del jueves. La gran pregunta es: ¿puede llegar a ser titular con esta situación de la rodilla, con esta inflamación, con este dolor que viene teniendo? ¿O directamente lo preservan para el banco de los suplentes? Bueno, según de acuerdo a cómo vaya desarrollándose la semana de Juanfer, vamos a tener confirmaciones sobre su presencia o no en el equipo titular. Y después te voy a contar cómo están Martínez, Cuarta y Salas, para ver si pueden llegar a estar disponibles, al menos en la nómina de convocados para el partido del jueves. Importantísimo, compañeros, en un rato volvemos con ustedes. Actualícennos, por supuesto, lo que esté pasando con el clima, esta lluvia que va a estar presente a lo largo de toda la jornada. En un rato volvemos. dale, los espero. Siendo reproducido en la Gaceta. Y el protagonista, mirá esto, es Paulo Dybala. ¿Por qué? Fíjate. No llega la renovación y en la Argentina vuelven a circular los rumores de un Paulo Dybala en Boca. La esposa de La Joya, Oriana, pensó en alimentar la sugerencia ayer por la tarde. De hecho, Oriana Sabatini es invitada en el programa argentino. Bueno, ahí ya en italiano te la encargo, ¿no? Sí. Habló sobre la posibilidad de ver a Paulo en Boca. No depende de mí, obvio. Tienen que llamarlo primero, dijo Oriana. Es decir,
no lo descartó y ahí dejó abierta No, una el tema es que está puertita. claro, esposa de Dybala y Boca en el mismo lugar, en el mismo momento, oficia de disparador para cualquier cosa, más allá de que Oriana les haya dicho, no tengo idea, no sé. Claro. Estas fueron las primeras palabras de Oriana, quien luego enfrentó la insistencia de uno de los otros invitados. Dijo que se necesita algo más que una simple llamada telefónica. Ellos no se conocen, no vendría solo porque les diga tienen que hacerse oír. En la tercera pregunta Oriana corrigió y disparó. Obviamente tienen que llamarlo, pero él también tiene que quererlo. Tengo una información de último momento. A ver. Es como No la tan contundente. contrainformación. No tenía que poner la Gaceta, me parece. Pero la jornada de hoy, lo ¿eh? quiso publicar. A ver, Oriana Sabatini siempre le preguntan y ella siempre responde. Acá también hay un tema de amistad importante entre Dybala y Paredes. Correcto. Pero recién, Paulo Dybala estuvo en un stream y le preguntaron, le dijeron, bueno, ¿hay posibilidad de que sigas haciendo asado con Paredes? Y él dijo, sí, pero en Roma. O sea, da a entender de que su futuro inmediato va a ser en continuidad en el equipo italiano. Esto es lo que acaba de decir, información recién, en un stream del mismísimo Sí, Paulo porque Dybala. el Así contrato que, de Paulo termina en 2026. claro, Como que sabemos uno que las más. figuras de la renovación se habla antes. Sí, mucho sí, tiempo sí. Exacto, entonces Sí. o se renueva para 2027, lo cual sería una firma inmediata, o un contrato más largo, Más largo que lleva todavía. una charla más larga, o se va. Sí, o se Y va. ahí es donde, hasta que la Roma concrete con Dybala, es que el mar de especulaciones va a estar. Y con Paredes acá, Total. las especulaciones hasta que firma Dybala van a ser Sí. diarias. Bueno, hay que Y la avisarle. Gaceta, como a la dice Fede, Gaceta. no tenía la Hay que avisarle a la Lo que sí Gaceta. seguro, evidentemente, Boca ha primeriado en la intención, porque para su regreso al fútbol argentino, que en algún momento Sí. se cristalizará, Boca es el que primero va a mostrar interés, digamos. Permanentemente, y Paredes también, porque Paredes cuando Claro. le preguntaron, habla obviamente de su deseo de Dybala, y de hecho han contado que siempre cuando están juntos Bromean con eso, claro. sí, y menciona, son excompañeros, Ya quedó son claro amigos. que- ¿Cuánto tiene Dybala? ¿Ya? ¿Cuánto tiene? 30 debe tener, ¿eh? 30, 31, no mucho más. Bueno, la Gaceta del Sport, avisarle a algún colega tuyo, allí, Fede, que tenemos contactos por todo el mundo, que ahora, 31, mira, que ahora la noticia es que acaba de hablar Dybala y dio a entender que va a seguir en Roma, ¿eh? Así que esto fue como una De especie hecho, de un año ilusión más tiene voluntaria. de contrato. Lo que Sí. puede cambiar, siendo él gran figura de la Roma, es la necesidad de decir, mi gran figura se le renueva un poco más o el camino Sí. va a terminar en 2026. Sí, también esa declaración puede ser, no sé si por deseo, sino porque cuando estás en el medio de una negociación no podés decir, ¿qué va a decir, no? Estoy pensando, Sí, sí. ¿qué va a responder? No, sí, ya me vengo para la Argentina, ya está, rompe todo el mercado, pero